Luego de ver el episodio 18 de Dragon Ball Daima, hay una única pregunta que todos los fanáticos se han hecho al ver la nueva transformación de Goku. ¿Es el Super Saiyajin 4, o como algunos ya lo están llamando, el Saiyajin Demonio, canon dentro de la serie? Como muchos saben, Dragon Ball Daima, desde su estreno, ha presentado varios detalles que no concuerdan con el material canónico que conocimos en Dragon Ball Super, que a su vez es la continuación oficial de Dragon Ball Z. Desde el primer episodio de Dragon Ball Daima, los fans notaron las contradicciones con respecto a la historia de Dragon Ball Super. Un claro ejemplo de esto es el tratamiento que se le da a personajes como Kibito Shin y la forma en que se utiliza la fusión con los pendientes de los Supremos. Si bien en Dragon Ball Super la fusión a través de estos pendientes ya era parte de la historia, en Dragon Ball Daima la interpretación y la utilización de estos elementos se muestran de una manera diferente, lo que crea cierta confusión. En cuanto a la línea de tiempo oficial, otro de los puntos que no encaja con la narrativa de Dragon Ball Super es la aparición de Vegeta en la forma de Super Saiyajin 3. En Dragon Ball Super, este nivel de poder nunca fue explorado de la misma manera. El hecho de que Vegeta haya alcanzado el Super Saiyajin 3 en Dragon Ball Daima parece más una licencia creativa que una extensión de lo visto previamente en la serie canónica. Además, Dragon Ball Daima introduce una serie de elementos nuevos que no se mencionan ni se desarrollan en Dragon Ball Super. Por ejemplo, el origen de las esferas del dragón y el nacimiento de la raza de los Supremos Kaiosama son aspectos que no se alinean con lo que conocemos en Dragon Ball Super, y si lo analizamos de manera estricta, no van acorde con lo que en algún futuro se mostraría como parte de la historia oficial. Sin embargo, estos detalles ya han sido ampliamente comentados en diversos canales de análisis y no son una sorpresa para los fanáticos más observadores. Ahora, con la aparición de la nueva transformación de Goku en Dragon Ball Daima, muchos se han vuelto a preguntar, ¿es este Super Saiyajin 4 o Saiyajin Demonio, como algunos lo están llamando, canónico? La transformación en sí misma es impresionante, y el diseño es una mezcla de lo que vimos en el pasado con el Super Saiyajin 4 en Dragon Ball GT, pero con una estética un tanto diferente. Sin embargo, al tratarse de una transformación que no fue presentada en Dragon Ball Super ni en ninguna otra entrega oficial posterior a Dragon Ball Z, las preguntas sobre su canonicidad vuelven a surgir con más fuerza. El Super Saiyajin 4, como todos sabemos, fue una de las transformaciones más memorables de Dragon Ball GT, una serie que, a pesar de sus méritos, no se considera parte del canon oficial del universo de Dragon Ball. Dragon Ball GT fue una creación que, si bien fue producida bajo el nombre de Dragon Ball, no formaba parte de la línea canónica de la historia que siguió con Dragon Ball Super. Por lo tanto, la pregunta que muchos se hacen ahora es si, al presentar una transformación similar en Dragon Ball Daima, este nivel de poder se considera finalmente parte del canon o si sigue siendo un plagio o una variante no oficial de lo que se había presentado en el pasado. Para ser claros, no hay una respuesta oficial que indique que el Super Saiyajin 4 presentado en Dragon Ball Daima es canónico dentro del universo de Dragon Ball. Sin embargo, basándonos en lo que conocemos hasta ahora y tomando en cuenta los detalles que se han ido revelando en Dragon Ball Daima, podemos afirmar que, de manera contundente, el Super Saiyajin 4 no es canon. Esta transformación no se alinea con la historia que sigue Dragon Ball Super, y aunque su diseño y conceptos sean atractivos, no parece que se trate de una adición oficial al universo de Dragon Ball en la línea canónica. ¿Por qué el Super Saiyajin 4 no es canon en Dragon Ball Daima? Bueno, existen demasiadas evidencias que, si bien podrían tomarse como una retrocontinuación, nos dejan claro que Dragon Ball Daima se siente más como una obra inspirada en Dragon Ball GT. Este nuevo giro en la historia parece ser una forma de hacer homenaje a lo que Dragon Ball GT hubiera sido si Akira Toriyama hubiera estado completamente involucrado en la creación de la trama, y no solo en los diseños de los personajes, como ocurrió en la serie original. Es más, el diseño del Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Daima es prácticamente un remake del original, pero con algunas diferencias notables: el cabello completamente rojo, las pupilas y los brazos. Todo esto refuerza la idea de que Dragon Ball Daima es una especie de versión paralela a Dragon Ball GT, con Akira Toriyama tomando las riendas para ofrecernos lo que él habría hecho con la historia.
Lo cierto es que la transformación de Goku en Super Saiyajin 4 no era necesaria para el desarrollo de la trama de Dragon Ball Daima. De hecho, parece ser una fase exclusiva del reino demoníaco, producto de la magia de Neva, y su aparición no tiene tanto peso dentro de la narrativa principal. Es como si Akira Toriyama hubiera querido dar a los fans una versión alternativa de cómo podría haberse desarrollado la historia en Dragon Ball GT, pero con su propio estilo. En este sentido, la transformación de Goku no viene como una necesidad de poder extra, sino más bien como un guiño, un detalle que sirve para homenajear la saga de GT y ofrecer una nueva perspectiva sobre ese poder que quedó tan marcado por su primer debut. En este contexto, Dragon Ball Daima pasa a ser una especie de homenaje a Dragon Ball GT, que en su momento no fue recibida de manera unánime, pero que sin duda dejó un legado. Y la forma en que Toriyama presenta el Super Saiyajin 4 en Daima puede verse como una forma de darle un cierre o una reinterpretación a esa parte de la franquicia que él no dirigió por completo, pero que sin duda tenía el potencial de desarrollarse de otra manera. Así, Dragon Ball Daima se convierte en una especie de versión no oficial, un agradecimiento para todos aquellos que siguieron la franquicia de GT con la esperanza de ver cómo habría sido si Toriyama hubiera tenido un mayor control sobre la historia. Si lo vemos de manera objetiva, la transformación de Goku en Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Daima es un claro guiño a la saga de GT. No es que esta transformación no tenga un impacto dentro de la historia de Daima, pero no parece tener una relevancia directa dentro de lo que conocemos como canon en la línea temporal principal de Dragon Ball Super. Como bien sabemos, Dragon Ball GT no forma parte del canon oficial del universo Dragon Ball, y Dragon Ball Daima parece seguir esa misma lógica, presentándonos una historia alternativa que ocurre en una línea temporal paralela. Por lo tanto, si bien la transformación en Super Saiyajin 4 puede considerarse canónica dentro de la línea temporal que presenta Dragon Ball Daima, no lo es dentro de la continuidad oficial de Dragon Ball Super y la historia principal de la franquicia. Es decir, el Super Saiyajin 4 en Daima es canónico en esa línea temporal alternativa, pero no en la cronología de Dragon Ball Super. Por supuesto, estas son mis razones y, como siempre, me gustaría saber lo que piensas. ¿Para ti el Super Saiyajin 4 es canon en Dragon Ball Daima? ¿O, como yo lo creo, es más bien una versión paralela y no canónica dentro del universo de Dragon Ball Super? Espero tus comentarios y opiniones al respecto. Recuerda que esta es solo mi perspectiva, y estoy abierto a escuchar todas las ideas que tengas sobre este tema tan fascinante.